Hacía 18 meses que no oía la voz de mi padre. Esta mañana, me llegó entre interferencias. El buzón de voz fue breve, brusco, incluso para él. Se trata de tu hermana. Ella se ha ido. Eso fue todo. Ni un hola, ni una explicación. Ni siquiera mi nombre. Solo esa frase, como una piedra arrojada al agua. Hubo 14 llamadas perdidas, 11 de mi madre, 2 de Chelsea y una del hombre que no me había mirado a los ojos la noche que me fui. No contesté a ninguno. Reproduje el mensaje de voz una vez, y luego otra, más suave, como si las palabras pudieran cambiar si les daba espacio. No lo hicieron. Mi teléfono estaba sobre la encimera, con la pantalla aún encendida. Me quedé allí, en mi apartamento, la habitación de arriba, encima de la ferretería de Grady, donde he estado trabajando desde que me borraron. La luz de la mañana se deslizaba por las tablas del suelo y caía sobre una taza de café que no había enjuagado. El tipo de silencio que contiene la respiración. No me moví, no de inmediato. Pensé en mi madre, Margaret Ward. De esas mujeres que planchan servilletas de tela para la cena del domingo, pero que no me han llamado desde el día que le dije algo que no quería oír. Ella estaría dando vueltas. Quizás llorando, pero sobre todo calculando cómo reunir a la familia antes de que los vecinos se dieran cuenta de que algo estaba roto. También me imaginé a Chelsea, mi hermana mayor, siempre buena en desmoronarse lo suficiente como para ser perdonada. Quizás se había ido. Quizás no. Quizás esta vez, la máscara se había deslizado demasiado. Pero nada de eso explicaba las llamadas. Porque cuando me fui de sus vidas, no dejaron espacio para volver. Nunca me llamaron para preguntar dónde me alojaba. Nunca me preguntaron si necesitaba ayuda. Ni siquiera en mi cumpleaños. Y ahora, después de todo ese silencio, estaban llamando, 14 veces antes del desayuno. Volví a coger mi teléfono, pero no lo desbloqueé. Miré mi propio reflejo en la pantalla negra, todavía cansada, con mi cabello recogido como solía hacerlo mi madre cuando tenía 12 años. Ella dijo que me hacía lucir decente. En aquel entonces, pensaba que ser decente era una especie de elogio. Ahora sé que solo significa ser lo suficientemente invisible como para mantener la paz. El teléfono vibró una vez más. Lo dejé sonar porque no estaba lista para escuchar lo que necesitaban. No cuando nunca me habían preguntado qué había perdido. Era jueves por la noche, pero la casa parecía domingo. En la mesa del comedor estaban dispuestos los platos buenos, aquellos con bordes plateados que solo usábamos en los días festivos. Había carne asada, demasiado seca. Una botella de vino respirando en el centro. Servilletas de tela dobladas en triángulos. Chelsea las había hecho. Siempre decía que la presentación importaba. Llegué 5 minutos antes. Siempre lo hacía. Margaret Ward, mi madre, vestía de azul marino. Sin delantal. Sin pendientes. Solo un collar de perlas que nunca se desprendía de su piel. Ella me saludó con un gesto tenso y luego entró en la cocina sin decir palabra. «Hay que revisar el asado», dijo, aunque ya llevaba 10 minutos fuera del horno. Raymond Ward, mi padre, estaba sentado al final de la mesa, sin tocar la superficie con los codos, leyendo The Gazette. No dobló el periódico cuando entré. Nunca lo hacía. Chelsea llegó última, por supuesto. Tenía el pelo rizado. Un labial perfecto. Los ojos ya húmedos por la emoción. Nos sentamos unos minutos. Fingimos que estábamos bien. Preguntamos sobre el tráfico, el tiempo y algo sobre el nuevo centro comercial en el centro de Cedar Falls. Luego mamá dobló su servilleta por la mitad y la puso al lado de su plato. «Escuché», dijo, que nadie preguntó lo que todos sabíamos. Había encontrado las facturas 3 días antes. Pagos duplicados. Contratos inflados. Una firma falsificada que casi coincidía, aunque no del todo, con la del asistente. No fui a la policía. Ni siquiera fui a Chelsea. Fui a ver a mi madre. Pensé que querría arreglarlo en silencio, por papá y por el negocio. En cambio, a esto lo llamó cena. La escuché decir otra vez, y necesito preguntarte, ¿qué creías exactamente que estabas haciendo? El tenedor de Chelsea tintineó contra su plato. Papá pasó una página de su periódico sin levantar la vista. Intenté mantener la voz firme. No denuncié nada. Solo pensé que debíamos hacerlo. No. Mamá interrumpió, su voz todavía tranquila. No has informado nada todavía.
Ella alisó el mantel con una mano. ¿Tienes idea de lo que esto le haría al nombre de tu padre? ¿Y a esta familia? Entonces ella me miró, no enojada, ni siquiera decepcionada, solo evaluándome. Chelsea se movió en su asiento. No lloró, pero no le hacía falta. Tenía la voz de mamá para hacerlo por ella. No estaba tratando de exponer a nadie. Dije, yo solo. Acabas de avergonzar a tu hermana frente a la pizarra, mamá interrumpió. Esa no era mi intención, pero ese fue el resultado. Miré a mi padre. Estaba mirando el artículo de la página B6 como si fuera a disolverse si parpadeaba. Esperé. Él no habló. El silencio en la habitación era pesado y limpio, como una cocina después de la lejía. Entonces mamá dijo la frase que se quedó conmigo más tiempo que cualquier grito. Si no puedes mantener esto en la familia, no eres familia. No lloré. No grité. No di explicaciones. Doblé mi servilleta, la puse sobre el plato y me puse de pie. Nadie me detuvo. Nadie me llamó por mi nombre. Salí por la puerta principal, la que tenía la manija de bronce que pulí cada día de Acción de Gracias. Lo oí muy cerca, detrás de mí. Eso fue todo. Esa fue la última vez que vi esa casa. No porque no pudiera volver atrás, sino porque finalmente entendí que en realidad nunca había sido mío. Antes de esa cena, antes de las facturas, antes de que mi nombre fuera borrado silenciosamente, hubo años de permanencia. No solo permanecer en silencio, sino permanecer presente, permanecer útil. Yo fui quien recogió las recetas de papá después de su reemplazo de rodilla cuando Chelsea se olvidó 2 veces. Lo llevaba a fisioterapia los lunes y jueves, incluso cuando tenía que salir temprano del trabajo para hacerlo. Él nunca dijo gracias, pero gruñó una vez, lo cual para él fue casi sentimental. Limpiaba el garaje cada primavera, no porque nadie me lo pidiera, sino porque nadie más lo hacía. Yo preparaba la cena casi todos los domingos. Mamá decía que estaba cansada, que le dolía la espalda o que el horno ya no calentaba bien. Entonces le llevaría pollo asado o una cazuela, algo fácil, y de todos modos la vería criticar el nivel de sal. Chelsea no cocinó. Llegaba tarde con vino y una nueva historia sobre alguien que conocía del yoga o del sector inmobiliario. Ella arrojaba su abrigo sobre la barandilla y besaba la parte superior de la cabeza de mamá como una mujer en un comercial. Generalmente, yo lavaba los platos mientras ellos se reían en la otra habitación. Cuando el hijo de Chelsea, Ben, tuvo faringitis estreptocócica el otoño pasado, dejé el trabajo para ir a buscarlo a la escuela. Me quedé con él hasta después de medianoche, aunque Chelsea dijo que llegaría a casa a las 7. Ella nunca llamó. Solo esperé. Le hice una tostada y encontré un viejo DVD de Looney Tunes que le gustó. A la mañana siguiente, Chelsea envió un mensaje de texto. Gracias por tu ayuda. Me salvaste la vida. Sin emoji de corazón. Sin seguimiento. Nada desde entonces. A veces me preguntaba si ella siquiera recordaba aquella noche. A veces me pregunté si alguno de ellos lo hizo. Se suponía que el negocio familiar, Ward & Kinley Construcción, algún día nos pertenecería a ambos. Eso es lo que solía decir papá. Tu abuelo construyó esto de la nada. Un día, podrás cargarlo. Pero cuando pedí asistir a las reuniones trimestrales, me dijeron que la sala estaba llena. Cuando contraté a un arquitecto de un pueblo pequeño para un proyecto de vivienda sustentable, me dijeron que no estaba alineado con nuestra imagen. Una vez Chelsea trajo a un paisajista que conoció en una bodega y, de repente, teníamos un folleto demasiado caro y un sitio web rediseñado. Nadie me preguntó qué pensaba. Solo me pidieron que enviara las facturas. Yo era quien procesaba las nóminas, quien sabía el nombre de la hija de cada proveedor, quien se quedaba hasta tarde cuando nevaba porque el equipo de limpieza no podía venir. Y aún así, de alguna manera, siempre me decían a mí que me quedara en segundo plano, que dejara que Chelsea se ocupara de las cosas de cara al cliente porque yo era mejor con los números. Así fue siempre. Haz el trabajo. Mantente útil. Sé invisible. Excepto una vez. Un jueves, después de una tormenta invernal particularmente desordenada, me quedé hasta tarde para ayudar al personal de limpieza a limpiar un derrame de sal en el área de carga. Tenía las manos en carne viva. El aire olía a cítricos. Llevaba una de las viejas bufandas de Chelsea, la había dejado en la oficina hacía 3 meses y nunca me la pidió. Mientras traía el balde de la fregona de regreso,
la mujer mayor que limpiaba nuestras oficinas, Marvel, me detuvo. Ella me miró por un largo segundo y luego dijo: «Tú eres el que se queda atrás». Eso fue todo. Sin flores, sin gratificación, sin elogios en el boletín informativo de la empresa. Solo esas 6 palabras, dichas en voz baja, como una verdad que nadie más quería decir en voz alta. Y todavía los recuerdo porque a veces pienso que sí. Hasta la señora de la limpieza me vio. ¿Por qué no? Todo empezó con una hoja de cálculo. Las cifras trimestrales no coincidían con las facturas de los proveedores. Al principio pensé que era un error de redondeo. Quizás un pago duplicado. Pero cuanto más investigaba, más descubría. Contratistas falsos, precios de materiales inflados, una firma que imitaba a la de uno de nuestros asistentes temporales. Casi, pero con una diferencia de un punto en la G. El rastro documental conducía a un solo nombre, Chelsea. No era muy astuta al respecto, solo confiaba en que nadie la cuestionaría jamás. Lo imprimí todo, lo metí en una carpeta manila y me lo llevé a casa. Me senté en el suelo de mi apartamento con un resaltador amarillo, marcando todo 2 veces. No dormí esa noche. Por la mañana, ya sabía lo que iba a hacer. No denunciarlo. No ir a la junta. Simplemente contárselo a mi madre. Seguía creyendo que Margaret Ward, con todo su orgullo, sus joyas y su porte, querría proteger el nombre más que el desastre. Me equivoqué. Cuando le enseñé la carpeta, ni siquiera la tocó. Escuchó en silencio, de pie junto al fregadero, con los brazos cruzados sobre el delantal como escudo. Luego dijo: «Nos encargaremos de ello». Eso fue todo. No pidió copias. No cuestionó las cifras. No negó que el nombre de Chelsea estuviera en los cheques. Simplemente lo dijo, como un alegato final. Dejé la carpeta sobre el mostrador, intacta. A la mañana siguiente, llegué a la oficina. Escaneé mi credencial. No pasó nada. Lo intenté de nuevo. La luz roja parpadeó, la puerta seguía cerrada. Llamé a Marvel. Me abrió el portero desde atrás y me dijo que probablemente el sistema había fallado. Pero mi acceso a la computadora tampoco funcionó. Mi nombre desapareció del portal de empleados. Mi correo electrónico no se pudo entregar. Una chica nueva se sentó en la recepción, sonriendo y me preguntó si tenía una cita. Nadie dijo nada. Ni mi padre, ni Chelsea, ni recursos humanos. No me despidieron. Simplemente me borraron. Como una errata en un álbum familiar. Salí sin decir palabra. Igual que en aquella cena. Tal como esperaban. Esa noche, revisé mi teléfono 2 veces, no porque esperara una disculpa, sino porque pensé que alguien querría explicarme. No lo hicieron. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes de voz. Sin mensajes preguntándome qué había encontrado, qué significaba, qué quería. Solo silencio. Guardé la carpeta. No porque tuviera intención de usarla. Hay una parte de mí, incluso ahora, que se resiste a la idea de ser expuesta. Pero necesitaba pruebas. No para un tribunal. Para mí misma. Porque cuando la gente decide que ya no existes, ayuda a tener algo real en las manos. Algo que demuestre que estuviste aquí. Que lo viste. Que no te equivocaste. No supe nada de ellos después de eso, hasta esta mañana. Ahora me llaman una y otra vez. Y me pregunto, ¿será la culpa lo que los ha traído de vuelta? ¿O Chelsea está más metida de lo que imaginaba? El silencio no se sentía nítido al principio. Se colaba como el frío a través de los viejos cristales de una ventana, lento, seguro y difícil de percibir, hasta que se instalaba en los huesos. Me mudé de mi apartamento sobre la panadería del centro. Alquilé una habitación encima de la ferretería Gradis. Era más pequeña, pero el alquiler era limpio y el casero no se metía en sus asuntos. Eso me gustó. Mi teléfono permaneció prácticamente en silencio. Las únicas notificaciones habituales eran recordatorios de farmacias y correos electrónicos promocionales de tiendas donde ya no compraba. No me perdí ningún cumpleaños porque nadie se acordara del mío. No me arruinaron ninguna fiesta porque nadie me invitara. Solo un silencio limpio e ininterrumpido. Me mantuve ocupado. El trabajo en Gradis era sencillo: reponer estantes, ayudar a los clientes, firmar entregas. Empecé a aprender los nombres de los tornillos y los diferentes tipos de madera. Había consuelo en las cosas que hacían lo que decían que harían. Todos los miércoles por la noche,
Hacía pasta, una costumbre que no podía dejar. Seguía cocinando como si alguien pudiera aparecer. Nadie aparecía nunca. La bufanda de Chelsea colgaba detrás de mi puerta, la misma que llevaba cuando Marbel me dio las gracias. Pensé en devolverla una vez, hace meses. La doblé con cuidado, la guardé en una cajita e incluso escribí su nombre en la esquina con lápiz, como si fuera a olvidar que era suya. Esa noche cogí el teléfono. Encontré su contacto. Lo miré fijamente. Y luego, no llamé. Apagué la lámpara. Volví a meter la caja debajo de la cama. Chelsea no había pedido la bufanda. Supuse que no la echaría de menos. Quizás por eso era más fácil conservarla. Hubo momentos de tranquilidad. Olvidables. Cuando casi extendí la mano, cuando leí un titular con el que papá habría discutido, cuando pasé por la iglesia donde mamá todavía es voluntaria, las mismas hortensias aún floreciendo junto a la puerta lateral. Pero cada vez, algo me detenía. Ni ira, ni siquiera orgullo, solo el recuerdo de esa luz roja parpadeando en la puerta de la oficina. El sonido de mi propio nombre regresando, sin encontrarlo. Ese tipo de silencio no surge por sí solo. Se construye. Y lo construyeron muy bien. Una noche, mientras doblaba la ropa con las ventanas abiertas, oí una voz familiar en la acera. Alguien de la oficina de Gordon y Kinley, riendo, charlando, viviendo como si nada hubiera cambiado. No sentí nada. En realidad, no. Solo un pequeño y firme reconocimiento de que habían continuado. Y yo también. Pero la diferencia era que no había fingido que nada se había roto. Simplemente dejé de esperar que alguien lo arreglara. Me desperté con el sol incidiendo sobre las tablas del suelo de la misma manera que todas las mañanas desde que me mudé. La luz se filtraba a través de las persianas polvorientas y se reflejaba en la misma muesca en la madera donde una vez se me cayó una caja de tornillos. Herví agua para el té, me senté en el mostrador y hojeé un correo del distribuidor de hardware, un cupón para guantes de invierno. ¡Menuda basura! Entonces los vi. 14 llamadas perdidas. 11 de mamá, 2 de Chelsea y una de papá. No entré en pánico. Ni siquiera la curiosidad me invadió de repente. Era más bien como un abrigo viejo que se descolgaba de una percha. Familiar, pesado y no del todo bienvenido. Esperé casi una hora antes de presionar reproducir. Se trata de tu hermana. Se ha ido. Su voz era monótona. Ni temblorosa, ni rota. Ignorada. Ni perdida, ni herida, ni específica, simplemente desaparecida. Reproduje el mensaje, me apoyé en el fregadero y observé el vapor que salía de mi taza como si algo se escapara. ¿Qué significaba GAN? Chelsea tenía una forma de desaparecer sin ir muy lejos. Viajes a Palm Springs que se convertían en 3 semanas. Retiros de yoga sin semeal. Hombres con segundas residencias y sin esposa. Pero esto no era de ella. Era de ellos. De la gente que me había borrado de sus fotos, de sus cenas, de la nómina de su empresa. Y ahora, de repente, me necesitaban. Necesitaban algo. No sabía qué exactamente. Pero yo sabía lo que no era. No era una invitación real. No para regresar. No para pertenecer. No para ser visto. Volví a mirar la bufanda, todavía colgada junto a la puerta, todavía intacta. Por un segundo, pensé en empaquetarlo, dejarlo, enviarle un mensaje. Encontré esto. Pensé que podrías necesitarlo. Pero no me moví, porque ahora sabía la diferencia. Entre necesitar a alguien y necesitar que alguien limpie el desastre. No habían llamado porque me extrañaban. Llamaron porque la persona a la que protegían finalmente había ido demasiado lejos. Y por primera vez, no quedaba nadie a quien culpar excepto a ellos mismos. Terminé mi té y dejé el mensaje de voz allí. Luego, sin pensarlo 2 veces, presioné eliminar. El buzón de voz había desaparecido. La pantalla estaba en blanco, como si nunca se hubiera iluminado con sus nombres. Preparé té de nuevo, solo para calentarme. La taza dejó un leve anillo en el mostrador, que limpié sin pensar. Luego me dirigí al cajón que estaba al lado de la cama, el que contenía las cosas que nunca terminaba de desempaquetar. Dentro, todavía sellada e intacta, estaba la carpeta Manila, las facturas de Chelsea, las firmas falsificadas, la hoja de cálculo que imprimí a medianoche con el corazón latiéndome como si estuviera robando de mi propia sangre. Lo guardé durante meses.
No para usarlo, ni para amenazarlo, solo para saberlo. No me lo había imaginado. Que no había roto algo que ya estaba roto. Pasé las páginas una vez más, lentamente, como si fueran a hablar. No lo hicieron. Ni siquiera el papel puede mantener un significado para siempre. Los pasé por la trituradora, uno por uno. El zumbido de las cuchillas era el único sonido en la habitación. Cuando terminé, pasé mis manos por la carpeta vacía, luego la doblé por la mitad y la tiré a la basura. No porque merecieran mi silencio, pero porque ya no necesitaba aguantar más sus mentiras. Luego cogí mi teléfono. Primero bloqueé el número de Chelsea. Luego el de mamá. Luego el de papá. La pantalla me preguntó, ¿estás seguro de que deseas bloquear este contacto? Presioné, sí, 3 veces. Cada uno con la misma quietud que cuando se vierte un vaso de agua. Sin rabia. Sin alivio. Simplemente terminé. Afuera, el viento se levantó, haciendo vibrar los viejos cristales de las ventanas como siempre ocurría en esta época del año. Saqué la bufanda de Chelsea del gancho y la sostuve una vez más. La tela ahora olía a polvo. Lo coloqué en la caja de donaciones junto a la puerta, cuidadosamente doblado. Sin nota. Que alguien más encuentre uso en lo que nunca fue realmente mío, para empezar. Al mediodía, el apartamento estaba más tranquilo de lo habitual. No silencioso. Por fin en paz. Podrían guardar las cenas, el nombre, la versión de los hechos que habían ensayado para cualquiera que los preguntara. Pero no pudieron mantener la historia completa sin mí. Y decidí que ya no sería su pieza faltante. No me fui peleando. Me fui en silencio. Y el silencio he aprendido que no es la ausencia de ruido. Es la ausencia de permiso. La negativa a explicar. La última palabra sin decir ninguna. Quizás ahora cuenten la historia de manera diferente. Digamos que estaba exagerando. Digamos que corrí. Digamos que nunca entendí cómo funciona la familia. Pero las historias necesitan que todos sus personajes sigan vigentes. Y salí del marco. No me fui en silencio. Me quedé en silencio. Y eso fue más fuerte de lo que jamás habían esperado. Si alguna vez el silencio te costó todo, simplemente vete. Un punto.